Iglesia, qué alegría estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Espero que el tema que vamos a ver hoy sea de mucha edificación y restauración. Vamos a listar nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya estoy con ustedes. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 1. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Vamos a orar. Padre Santo, amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de acercarnos a tu santa y preciosa palabra, Señor. Yo te quiero pedir que este tema, Señor, que vamos a analizar hoy, Señor, sea de mucha edificación, de mucha restauración y traiga respuesta a la vida de mis hermanos. Hoy, Señor, yo me hago a un lado y te pido que tu Espíritu Santo sea tomando el control de cada palabra, Señor, que se pronuncie a partir de este momento y que allá en sus hogares mis hermanos lo puedan ver como palabra de Dios para sus vidas, Señor. Que pongan la mirada en ti y no en los hombres, Señor, y que puedan, Señor, concentrarse en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Damos honor y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema que vamos a analizar hoy y que vamos a estudiar es un tema muy importante. Habla de un personaje principal, habla también de un rey, en este caso el rey David, pero este pasaje habla mucho acerca de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí y tú que estás allá en casa. Este pasaje de la Biblia de 2 de Samuel es una clara exposición de lo que ha sido nuestra vida y de lo que puede llegar a ser si nos sentamos a la mesa del rey. Así como este personaje Mefiboset, el cual vamos a estudiar hoy, quiero que cada uno de nosotros y tú allá en casa
nos identifiquemos con este personaje desde su proceso de pérdida, pero también con su proceso de restauración. Mefiboset es uno de los personajes en los cuales podemos ver cómo los errores de los padres o los pecados de sus antepasados pueden acarrear consecuencias sobre sus vidas. Es posiblemente que en este trasegar del mundo, en este andar de tu vida, tú y yo hayamos tenido que enfrentar dificultades, hayamos tenido que enfrentar pérdidas, enfermedad, traición y muchas cosas, así como Mefiboset. Muchas de esas cosas que sucedieron en nuestras vidas tal vez ni siquiera era nuestra culpa. Nacimos tal vez en un entorno difícil, en un entorno complicado y acarreamos todas las consecuencias de pecados de nuestros antepasados que hoy en día pueden haber determinado de cierta manera nuestra vida. Todos los que estamos aquí debemos entender que así como hemos sido dañados o rotos o quebrados, Dios quiere que entendamos que Él también nos puede llevar en un proceso de restauración. No hay ningún acontecimiento y ningún pecado, por más fuerte que sea y por más difícil o por más consecuencias que haya traído a nuestras vidas, que no pueda ser restaurado por las manos creadoras y curadoras de nuestro querido Dios. Por eso, querido hermano, quiero que hoy, a la luz de la palabra de Dios, analicemos la vida de Mefiboset, pero como te dije, cada uno de nosotros váyase analizando a la luz de este personaje, porque todo lo que le pasó a Mefiboset, desde el quedar lisiado hasta el sentarse a la mesa del rey, es un cuadro de lo que cada uno de nosotros hemos vivido y experimentado. Tal vez tú que llevas muchos años, hoy tú estudias la palabra de Dios, tú oras, tienes mucha comunión con Dios, estás sentado a la mesa del rey, pero ¿cómo fue ese proceso para llegar hasta ahí? Es lo que vamos a analizar. Y tú que me estás viendo tal vez por primera vez, si quieres realmente sentarte a la mesa del rey, es necesario que entiendas esta palabra y que mires cómo Dios puede levantar de lo vil y de lo menospreciado. Es por eso que este título o esta prédica se titula Un llamado a la mesa del rey. Hoy es el momento en el que tú estás siendo llamado a la mesa del rey. Si tú ya eres familiar, eres cercano a esa mesa, sigue disfrutando de los banquetes que se sirven allí. Pero si tú no sabes qué es estar en la mesa del rey, hoy es un llamado para ti, para que abras tu corazón y decidas de una vez por todas aceptar ese llamado a la mesa del rey. Vamos a ver nuestro primer punto en Números Romanos. Un llamado de amor y gracia. Un llamado de amor y gracia. Lo encontramos en los versículos 1 y 3 de 2 de Samuel 9. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel y se convirtió en un perseguidor y en un enemigo de David. Y Jonathan era su hijo, por ende Mefiboset era el nieto de Saúl. Eran dos familias que tenían que estar en conflicto, pero mira lo que hizo David. Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonathan sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Lo primero que podemos ver aquí es la bondad de Dios por medio del rey David. Era ilógico, en términos humanos, que David preguntara por alguien de la casa de Saúl. Es decir, Saúl, su mayor enemigo, lo persiguió al punto de que quería matarlo. Pues David no tendría por qué tener parte con su familia. Era familia enemiga, era, por decirlo así, los que tenía que acabar para que no reclamasen más adelante el trono. Sin embargo, vemos cómo David ve y siente la bondad de Dios por un joven lisiado. En ese punto, David dice, quisiera mostrar la bondad de Dios a la casa de Saúl,
a pesar de que fueron sus enemigos. Primero, un heredero de una familia en ruinas. Este era Mefiboset, un heredero de una familia en ruinas. David, siendo el rey de Israel, tuvo en su mente al único heredero y descendiente de Saúl, quien llevó a la ruina a su propia casa. Esto fue lo que hizo Saúl, llevar a la ruina su propia casa por las malas decisiones que tú puedes ver en 1 Samuel 15. Podemos ver en este caso también las dos caras de la moneda. David, un reinado en ascenso y en el mejor momento, versus la casa de Saúl con su único y último representante, que era Mefiboset, en ruinas completamente, debido a las malas decisiones de Saúl. Así como nosotros, que en cierto momento de la vida estábamos en ruinas, ya que la primera herencia que recibimos nosotros de nuestros padres es el pecado. Ese pecado nos llevó a estar lejos de Dios, totalmente incomunicados o separados de Dios, y luego llegó un momento en el que reconocimos que estábamos realmente perdidos. Un momento en el cual ese rey bondadoso, mucho tiempo atrás, envió a su Hijo Jesucristo para que hoy nosotros nos pudiésemos sentar en la mesa del rey. Pero David envió un mensajero, envió a Siba. A nosotros también nos fue enviado un mensajero. ¿Cuál fue ese mensajero? Pudo haber sido un familiar, pudo haber sido un amigo, pudo haber sido un predicador, pudo haber sido una transmisión de YouTube como esta, pudo haber sido una canción, un volante, lo que sea, pero llegó un mensaje a nuestras vidas, un mensaje en medio de ruina, un mensaje en medio de desolación y un mensaje en medio de escasez posiblemente. ¿Y cómo llegó ese mensaje? Mira lo que dice Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, tiempo pasado, aún antes de que naciéramos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una cosa es llamar a un lisiado que está dentro del mismo país, pero otra cosa es llamar a un muerto. La única manera de llamar a un muerto y que este muerto responda es como dice el versículo 4, el versículo 5, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por ende, cualquier llamado de parte de Dios era imposible responderlo si no se nos hubiese dado vida y la vida que tenemos hoy por medio del Espíritu Santo. Y este es un regalo de gracia. Por gracia sois salvos. Así que aquí tenemos a un heredero en ruinas, heredando un legado de destrucción y de perdición, que no podía responder a un llamado. Sin embargo, es llamado por gracia y bondad. Hablemos de ese rey. Segundo, un rey bondadoso que pasó por alto la ofensa. Tenemos aquí a un rey bondadoso que pasó por alto la ofensa. David fácilmente podría haber dejado a Mefiboset en su ruina, pero se acordó de su pacto con Jonatán para moverse a misericordia. No tenía ninguna obligación. Era bando enemigo. Podía haberlo dejado que se muriera en medio de su invalidez, pero se acordó de la promesa que hizo con Jonatán tiempo atrás, en el cual iban a cuidar de sus familias. Y allí es cuando vemos también un rey bondadoso que tenemos nosotros en los cielos. Segunda de Corintios 5:19 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Vamos a detenernos ahí. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Era tan grave la ofensa del pecado y tan difícil de pagarla que solamente Dios podía pagarla. Dios, Padre, estaba en Cristo, quien también es Dios, reconciliando al mundo. No había ningún hombre que pudiese pagar esta ofensa. No había ningún hombre bueno, lo suficientemente bueno. De hecho, la Biblia dice que no hay ninguno bueno.
para poder poner a cuentas a Dios con la humanidad. Tuvo que ser Dios mismo quien hiciera esto. ¿Y cómo lo hizo? No tomando más en cuenta el pecado de la gente, pero no lo hizo simplemente de manera arbitraria, como se cerró los ojos y dijo, yo no veo nada, aquí no pasa nada. No, todo el peso del pecado fue depositado sobre las espaldas y sobre el Hijo, sobre Jesucristo. Él pasó por alto el pecado de la humanidad, no porque sea un juez injusto, sino porque depositó todo el juicio sobre su propio Hijo. Por eso Dios mismo es quien reconcilia a la humanidad consigo mismo. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Cuál? Que Cristo, siendo Dios, murió por nosotros. Es decir, que nosotros en este momento pasamos de ser ese lisiado, ese inválido que no podía hacer nada, a ser ese Siba, ese mensajero. Esos que llevan la palabra de Dios para que otros que están en esa condición de invalidez puedan sentarse a la mesa del Rey. Pero cuidado, que nosotros somos mensajeros. Lo que realmente importa es el mensaje. Siba no tenía ninguna capacidad para poner a Mefiboset en la mesa del rey, a no ser que el rey lo permitiera. Tú y yo, cuando predicamos el evangelio, no somos los salvadores de nadie. Le indicamos a la persona quién es realmente el Salvador para que sea puesto en la mesa del rey. ¿Y tendremos nosotros entonces un rey bondadoso? Yo creo que sí. Segundo, en Números Romanos, un llamado a un lugar desolado. Es decir, un llamado a un lugar inhóspito y desolado. Segunda de Samuel 9, 4 y 5. Pregunta David, ¿dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Pregunta su ubicación. ¿Dónde está Mefiboset? En Lodebar. Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Mira todo lo que conlleva el nombre de Lodebar. Un lugar de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad. Un lugar completamente incomunicado de Dios. Esto significaba Lodebar. Lodebar quedaba cerca de Galat, también cerca del mar de Galilea y cerca de la villa de Kenat. Es conocido también en la Biblia con el nombre de Debir. Y este lugar tenía unas condiciones específicas. Era un lugar árido, era un lugar en los cuales no se podía cosechar porque la tierra no daba frutos. Y era el lugar por excelencia en el cual eran desplazados, por decirlo así, todos los marginados socialmente y todas las personas que ya no tenían una oportunidad de vivir dignamente, entre ellos los lisiados o las personas que eran, por decirlo así, desechados por la sociedad. Recordemos que los judíos, su clase social era altamente elitista, con todo el tema de los fariseos, los saduceos, y todos los que ellos consideraban que no eran dignos de mezclarse con ellos, eran echados o dejados allí en Lodebar, un lugar incomunicado. Mira este pensamiento. Así como Mefiboset, nosotros éramos lisiados espirituales, viviendo en un lugar incomunicados de Dios. A Lodebar no llegaban noticias de Jerusalén. Llegaban muy de vez en cuando era una guerra o cuando era algo muy grande que abarcaba toda la nación, pero no llegaba el día a día de Jerusalén. Asimismo nos pasaba a nosotros. Estábamos completamente incomunicados de Dios y en un estado de invalidez espiritual. Pero ¿qué pasó? Un día fue enviado ese mensajero. Isaías 43, del 1 al 2, dice: Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Mira lo importante de entender nuestro anterior estado antes de conocer a Cristo.
éramos inválidos espirituales, pero aún en medio de esa invalidez, dice aquí, te he llamado por tu nombre. David no sabía el nombre de Mefiboset, tuvo que preguntárselo a alguien más para mostrarle su bondad, pero Dios sí conoce nuestro nombre, sí conoce exactamente en qué nos quebramos, conoce con detalle nuestra vida y nos llama por nuestro nombre y nos da una identidad. Mío eres tú, te pertenezco, Señor. Yo pertenezco a Dios, a pesar de ser un inválido, a pesar de ser un lisiado, a pesar de cierta condición o cierto pecado, el Señor te dice y me dice, mío eres tú. Esto es lo más grande porque no muchos conocen nuestro nombre. Tal vez algunos lo han olvidado, tal vez algunos relacionan nuestro nombre con algo negativo, pero que el Señor diga, te he llamado por tu nombre, mío eres tú, quiere decir que a pesar de conocernos, Él nos acepta, pero para que cambiemos nuestras vidas, no para que continuemos viviendo en el mismo pecado. Y después de que nos conoce, es que aplica la promesa del versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esta es una promesa eficaz cuando tú eres conocido realmente por Dios y eres su posesión y su propiedad. Por eso estamos aquí hablando de ese llamado a la mesa del rey. Tercero, en Números Romanos. Un llamado a una persona quebrantada. Este era Mefiboset y estos éramos nosotros. Un llamado a una persona quebrantada. Segunda de Samuel 9, del 6 al 8. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con un profundo respeto y David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo, no tengas miedo. ¿Por qué tenía miedo Mefiboset? Porque seguramente pensaba que lo había llamado para matarlo y así acabar completamente con la casa de su enemigo. Por eso David le dice, no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Este era el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo. Se consideraba como un perro muerto y llegó ante la presencia del rey lleno de miedo. Mi pregunta es, cuando tú estuviste por primera vez en la presencia del rey, ¿qué concepto tenías de ti mismo? ¿Verdad que era bastante negativo? Pero hubo un momento en el cual, en un caminar con Cristo, día tras día nos acercamos a su palabra y fuimos a Él y cambiamos ese concepto. Mira este pensamiento. Así como Mefiboset, todos nosotros estábamos no solamente quebrados espiritualmente, sino muertos en nuestros pecados. Nuestra condición era peor. Es decir, Mefiboset biológicamente o físicamente podía seguirse alimentando y de una u otra manera podía hacer cosas por él solo. De hecho, pudo hasta tener un hijo. Ahí dice la palabra que tuvo un hijo llamado Mica. Pero nosotros, tú y yo, estábamos muertos. No había ninguna respuesta, no había ninguna posibilidad, ninguna oportunidad, a no ser por medio de Jesucristo. Efesios 2, 1 y 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acuérdate que la paga del pecado es la muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos habla de tiempo pasado, en otro tiempo. En otro tiempo nosotros nos deleitábamos en el pecado. En otro tiempo nosotros éramos practicantes del pecado. Pero ahora que hemos sido puestos y hemos sido llamados a la mesa del rey, no podemos ser practicantes del pecado.
Mefiboset, después de que llegó a Jerusalén, nunca más volvió a su Lodebar, porque era un lugar de incomunicación. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, debemos entender que somos puestos allí no por mérito propio. Era imposible que llegáramos allí. Éramos inválidos que tuvieron que ser puestos allí. Y ahora que estamos allí, no podemos pretender vivir de la misma manera. Mefiboset cambió su vida completamente. La pregunta es, ¿nosotros hemos cambiado nuestra vida verdaderamente? Primer punto. Una persona quebrada por causa de su entorno. Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. 5 años tenía Mefiboset cuando le pasó este acontecimiento en el que su nodriza lo dejó caer y le quebró sus pies al punto de quedar completamente lisiado. Así como vemos que el pecado es una herencia que tenemos todos nosotros, muchas veces las consecuencias de los errores o los pecados de otros pueden llegar a afectarnos negativamente, como fue el caso de Mefiboset. Mefiboset a los 5 años no cometió un pecado que lo llevara a estar lisiado de sus piernas. Fue su abuelo el que cometió este error, por eso toda su casa se vino abajo. Y fue una mujer, en este caso la nodriza, que lo dejó caer, que fue la responsable de que este niño de 5 años, toda su vida de ahí en adelante, viviera postrado y en un estado de invalidez. Así pasa con nosotros, hermano. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con heridas o incluso quebrados. Por eso se hace necesario el perdón de nuestra parte hacia los que nos dañaron y analizar esta pregunta: ¿quién nos dejó caer? ¿Quién te dejó caer? ¿Por qué hoy en día vives amargado? ¿Por qué hoy en día vives frustrado? ¿Por qué hoy en día vives incluso maldiciendo tu propia vida? ¿Quién te dejó caer? Y no estoy hablando de una persona específica. Nos deja caer muchas veces las situaciones de desempleo, de escasez, de enfermedad, de pérdida de un ser querido. A veces sentimos que nos deja caer el rechazo de las personas, de la sociedad, de tu propia familia, o por qué no, esa traición que hoy en día te hace estar amargado, tal vez fue lo que te dejó caer. Y es necesario que analicemos esta pregunta porque una de las claves para poder seguir avanzando y levantarnos de esa caída, o que mejor Dios nos levante de esa caída, es entender qué pasó en nosotros para llegar a ese punto de invalidez. De pronto tú ya eres una persona restaurada, ya eres una persona que ha perdonado, pero igual las situaciones de este mundo te pueden hacer caer en cualquier momento y hacerte quebrar de cierta manera, pero hoy si tú estás en la mesa o has sido llamado a la mesa del Rey, puedes hablar esto en la mesa, como en familia, con papá. Puedes decirle: Señor, me duele esto, está pasando esto en mi vida, siento que me han dejado caer, pero porque ya estás ahí en la mesa. Pero si tú aún no entiendes el llamado que tienes hoy a sentarte a la mesa del Rey, quiere decir que como Mefiboset vas por tu propia cuenta. Segundo, una persona con un concepto pésimo de sí mismo. Segunda de Samuel 9:8. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Es decir, Mefiboset se consideraba a sí mismo como un perro muerto. El mundo siempre va a querer que forjemos un concepto propio opuesto a la palabra de Dios. Pero, ¿quién dice Dios que somos? ¿Quién dice realmente Dios por medio de su palabra que somos? Porque el mundo te va a poner etiquetas. El mundo va a decirte: allá va el borracho, allá va la prostituta, allá va el ladrón, allá va el mentiroso, allá va el fornicario. Tiene una etiqueta lista para ponértela y clasificarte y caracterizarte por un tipo de pecado o por un tipo de discapacidad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos realmente cómo somos vistos por Dios. Tal vez ese es uno de los problemas, que aún te sigues viendo
como el mundo te ve y le sigues creyendo las mentiras al mundo. Pero la palabra de Dios tiene la suficiente base para decirte cómo te ve Dios y cómo me ve Dios. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Somos escogidos para mostrarle a los que aún creen lo que dice el mundo de ellos, que hay una esperanza de vida por medio de Cristo Jesús. Puede que sí sea un borracho, puede que sí sea un homosexual, puede que sí sea un fornicario en estos momentos porque es esclavo del pecado, pero tú y yo tenemos esa luz que proviene de Dios por medio de Cristo para decirle, a pesar de lo que el mundo ha hecho en ti todos estos años o hasta cierto tiempo, hay una oportunidad de cambiar ese concepto y dejar de ser esos perros muertos a pasar a sentarnos a la mesa del rey. Mefiboset tenía un concepto pésimo de sí mismo. Tenía un concepto que cada vez iba a la baja, primero por lo que habían hecho sus familiares de perder el reinado y segundo también por su condición física. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que tú y yo debemos tener un concepto equilibrado y bíblico de quienes somos realmente, en la medida de la fe que te ha sido dada. Quiere decir que ese concepto puede y debe seguir aumentando. Y no estamos hablando de caer en orgullo, de decir yo soy lo mejor, yo soy el más bonito, nadie hay como yo, porque eso sería orgullo y vanagloria. Pero tampoco estamos hablando de empezar nuestras oraciones, Señor, aquí está el perro muerto, el sarnoso que vino de revolcarse de la calle ante ti. No, Dios quiere que tengamos un concepto bíblico de cada uno de nosotros y que esa medida de fe que ha sido depositada en el momento en el que creímos en el Evangelio y creímos en Cristo vaya aumentando cada vez más. Por eso debemos entender el concepto de la gracia como ese regalo inmerecido que impactó nuestra vida completamente. Nadie que haya tenido un encuentro con la gracia de Dios puede siquiera quedarse en pie. Si no, mira el ejemplo del apóstol Pablo, camino a Damasco. Un llamado a la mesa del rey que viene con gracia incluida y gracia ilimitada. Cuarto, un llamado restaurador. Un llamado restaurador. Segunda de Samuel 9, del 9 al 11. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado a tu nieto, al nieto de tu amo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí y a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. No era un hijo biológico de David, pero se sentó en la mesa como si fuera uno de los hijos del rey. Mira el nivel de restauración que Dios puso en el corazón de David con relación a Mefiboset. Sentarse en la mesa familiar, en la mesa del rey. Porque el rey tenía otras mesas. Tenía una mesa para tratar asuntos de gobierno, tenía una mesa para sentarse con sus generales y hablar acerca de la guerra, hablar acerca de cosas que tenían que ver con el ejército, pero había una mesa especial, una mesa en la que se sentaba solo con su familia y en esa mesa fue en la que fue allí puesto Mefiboset y le fue dado también bienes. Quiere decir que Dios también, cuando restaura, puede incluso restaurar tus propios bienes. Cuando Dios llama a alguien, empieza una obra la cual podemos confiar plenamente que llegará a su fin. Dios no llama a medias.
Dios no llama y te dice, hasta acá te ayudo, mira a ver cómo es ahí para adelante. El llamado de Dios es perfecto y podemos confiar plenamente que llegará a su fin. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos convencidos de que si hay una obra que inició en tu vida y en mi vida, va a ser perfeccionada hasta el día de Cristo. Es decir, hasta el último día que estemos nosotros aquí en la tierra, somos obra en perfección y en construcción, porque el día de Cristo es cuando seamos arrebatados o cuando lo veamos a Él cara a cara. Hasta el último día que estemos en esta tierra, Dios va a seguir trabajando en nosotros. Primero, Dios puede restaurar los bienes o cosas que hemos perdido. Dios lo puede hacer. Él es un Dios restaurador y puede restaurar esos bienes o esas cosas que hemos perdido. El tema es que muchas veces las personas buscan a Cristo porque necesitan que le restauren sus bienes y sus riquezas. No necesitan de Cristo, necesitan recibir dinero, necesitan recibir restauración porque hicieron un mal negocio. El punto es que, ¿por qué no la reciben? Porque no tienen un corazón que honre realmente a Dios. Por supuesto que muchos lo reciben. Hoy en día podemos encontrar muchas autodenominadas iglesias que más que iglesias parecen entidades financieras y que más que un pastor que se pare a predicar la palabra, se para es un asesor financiero a decirles que si tú inviertes $1,000 vas a recibir $10,000, que si tú inviertes tanto, el Señor está obligado en darte el doble, el triple, conforme a la medida de tu fe. Vemos muchos charlatanes que se paran así, muchos ladrones que aprovechan el corazón codicioso de las que se suponen deberían ser ovejas para apuntar a sus emociones y llenarse los bolsillos de dinero. Por supuesto que creemos en un Dios que restaura. La misma palabra de Dios encontramos ejemplos de restauración y prosperidad en bienes y riquezas, como el caso de Job. Y mira lo que dice Joel 2, del 23 al 27. Alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrese en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que soy yo el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Mira cómo Dios restaura, pero le interesa más nuestro corazón. Mira este pensamiento. Dios restaura y da mucho más de lo perdido, como lo hizo con Job. Cuando Él, es decir, Dios, es nuestra prioridad y nuestro todo. Mientras que tu corazón esté volcado en las riquezas y en el deseo de tener cada vez más y más y más y más, tu corazón no va a estar centrado en Dios, va a estar centrado en las riquezas y en los bienes. En Tito, capítulo 1:12, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los cretenses, que incluso de los profetas de ellos, hablaba de los cretenses como glotones y malas bestias. Fuerte esa palabra, está en la Biblia, Tito 1:12, y vemos cómo tristemente hoy en día, tal vez, a pesar de que sí la hay, no hay una glotonería sobre la comida, hay glotonería sobre los bienes y las riquezas. Hay glotonería sobre querer acumular plata, dinero, títulos, valores y tantas cosas, y ha hecho que las personas que se supone deberían ser ovejas en iglesias para llorar y arrepentirse de sus pecados, así como los de Creta, se conviertan en malas bestias que quieren que se les llene su glotonería. Todo esto porque no se predica verdaderamente el evangelio. Dios está interesado en nuestro corazón. Puede restaurar y dar riquezas, pero le interesa nuestro corazón. Segundo, Dios restaura nuestra posición delante de Él. Segunda de Samuel 9:11.
Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. A partir de ese momento, Mefiboset se convirtió prácticamente en un hijo más del rey. David fácilmente podría haber restaurado sus bienes, sus riquezas, darle a Siba con sus siervos y vaya, trabaje la tierra y defiéndase de ahí en adelante como pueda. Y decíamos, sí, fue bondadoso, pero mira cómo la bondad de Dios por medio de David llevó a Mefiboset a sentarse en la misma mesa como uno de sus hijos. Dios restaura posiciones, Dios restaura riquezas, Dios restaura bienes, pero restaura sobre todo nuestra identidad. Y a partir de que restaure nuestra identidad, es que vale la pena recibir bienes, riquezas y cualquier otro regalo de Dios. Si no somos conscientes de nuestra identidad en Cristo, así se nos restauren riquezas y se nos restaure todo, vamos a irnos en pos de eso, porque nuestro corazón es idólatra por naturaleza. Y si no está centrado y anclado en Dios, cualquier bendición, por mínima que sea, nos va a alejar de Él. Mefiboset no solamente recibe restauración de lo que perdió su familia, sino que recibe ahora un lugar y un propósito en la mesa del rey. Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Tú y yo ahora somos de la familia de Dios. Puede que hoy en día tu familia completa te rechace. Puede que ahorita que pasaron las festividades de fin de año, todos te rechazaron y te hicieron a un lado, pero ahora tú eres familia de Dios. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuevamente, identificación familiar. Somos parte de la familia de Dios. Y terminamos con un quinto y último punto, que es el título del que estamos hablando, un llamado a la mesa del rey. Segunda de Samuel 9, 12 y 13. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Un llamado a la mesa del rey, que abarcó no solamente la vida de Mefiboset, sino también la de su hijo. Mira este pensamiento. Cuando Dios nos llama a su mesa, como lo está haciendo esta noche, ese llamado puede cambiar nuestras vidas y la de nuestros descendientes. Así como la vida de Mefiboset fue seriamente afectada por Saúl, su abuelo, y por una persona que lo dejó caer, la vida de Mica, también hijo de Mefiboset, se vio impactada impactada positivamente por medio de un llamado que se le hizo a Mefiboset. La pregunta es, ¿quieres que realmente tus generaciones, tu descendencia, se vea impactada positivamente o que sigan heredando las mismas maldiciones generacionales, que siga el borracho, el borrachín y el borracho junior? ¿Eso es lo que tú quieres o quieres realmente aceptar ese llamado a la mesa del rey para que afectes no solamente tu vida positivamente, sino para que tus hijos y lo que venga de ahí en adelante, lo que Dios permita, se vea beneficiado? Salmo 89:1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mira cómo la alabanza a Dios se puede transmitir de generación a generación. Y Lucas 1:49-50 dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. No para los que quieran vivir conforme a sus delitos y pecados, sino para los que le temen, para los que realmente aceptan ese llamado a la mesa del rey. Y es importante que entendamos que esta noche podemos tomar una decisión. Si tú ya estás en la mesa del rey, sigue deleitándote de los banquetes que recibimos por medio de su palabra.
Estudia un instituto bíblico, métete a un discipulado, busca más de la palabra y de la presencia de Dios y sigue disfrutando de esa mesa. Pero si tú dices, no estoy en la mesa del Rey y estoy en Lodebar, es un llamado para ti que aceptes ese llamado. Es una oportunidad que te da Dios para que cambies no solamente tu estado actual, sino el de tus generaciones que vengan de aquí en adelante. Y no te estamos ofreciendo un plan para arreglarte la vida. No te estamos ofreciendo un plan compartido de unas vacaciones en el cielo. Te estamos ofreciendo que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Cristo para que aceptes ese llamado a la mesa del Rey. Así como en Mefiboset muchos nos pudimos ver identificados desde su ruptura, desde su quebrantamiento, desde su invalidez, hoy también podemos vernos identificados y dar testimonio de que tenemos un Dios completamente restaurador. La pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo con este llamado? ¿Realmente estamos disfrutando de la mesa del Rey? ¿O somos llamados a la mesa del Rey y nos vamos a comer a Burger King, comida chatarra? ¿O somos llamados a la mesa del Rey y decimos, no, mañana voy, hoy no tengo tiempo? Porque si tú analizas la vida de Mefiboset, en el capítulo 16 de Segunda de Samuel, Mefiboset es traicionado por Siba, es calumniado por él y todos los bienes y las riquezas que le fueron restaurados, de un momento a otro le son quitados. Es decir que si nos quedamos con esa parte de la historia o nos quedamos según los parámetros del mundo, Mefiboset perdió la bendición. Hasta ahí tuvo Dios misericordia de Mefiboset porque le quitó todos sus bienes. Pero más adelante, en el capítulo 19, Mefiboset tiene la oportunidad de tener una conversación con el rey David y explicarle qué fue lo que realmente sucedió, cómo fue la traición de Siba, y a pesar de que no le son restaurados todos los bienes que tenía antes, porque los tuvo que compartir con Siba, él tiene una frase muy importante y es que le importaba más sentarse a la mesa con el rey David y tener comunión con él que todos los bienes que había perdido o los bienes que le habían sido restaurados. Y ya para terminar, la pregunta es, ¿realmente quieres sentarte a la mesa del Rey y tener una comunión con Él? No importa si sigues tal vez con una incapacidad en tu salud, no importa si tal vez sigues viendo que te toca luchar en el área económica o en lo que sea, ¿estás dispuesto a sentarte en la mesa del Rey y tener comunión con Él? Porque si es así, quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos y demos gloria a Dios por esta palabra. Amado Dios, Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has permitido, Señor, porque cuando estábamos en el peor momento de nuestras vidas, porque no te conocíamos a ti, tú decidiste ir a nuestro Lodebar y hacernos ese llamado a la mesa del Rey. Gracias, Señor, por esa palabra que utilizaste, por ese mensajero, por esa prédica, por esa persona o por el medio que haya utilizado. Te doy gracias y te damos gracias, Señor, porque en el peor momento de nuestras vidas, en el peor estado en el que estábamos de invalidez, tú decidiste llamarnos a sentarnos a la mesa del Rey. Y desde entonces, Señor, hemos podido disfrutar de tu presencia, hemos podido deleitarnos, Señor, y darnos cuenta que contigo todo tiene sentido, Señor. No importa si hay dolor físico, no importa si somos defraudados, no importa, Señor, si perdemos o sufrimos pérdidas, si estamos, Señor, con esa entrada libre a la mesa del Rey, podemos sentarnos y aún en esta mesa poder llorar, Señor, poder arrepentirnos y poder tener comunión contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque a partir de hoy sé que tú estás llamando a muchos a que vengan a sentarse a esa mesa. Sé que tú estás, Señor, hoy cambiando realidades, Padre eterno. Sé que tú hoy, Señor, estás haciendo que mis hermanos dejen esas consecuencias de pecados de sus antepasados y empiecen hoy vidas nuevas en Cristo. Vidas nuevas después de recibir un llamado a la mesa del Rey, Señor. Te doy gracias, Señor, y honramos tu misericordia de que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, tú decidiste enviar a tu Hijo por amor a nosotros y para que hoy podamos disfrutar de tu presencia en esa mesa celestial y en esa mesa de nuestro gran Rey. Damos honor y gloria a ti, Señor, y alabado sea tu santo y precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.